Desde que cumplí 70, mis hijos insisten en que ya no debería salir sola. Dicen que olvido las llaves, que repito las mismas historias, que mi memoria ya no es la de antes. A veces tienen razón. A veces me pierdo en mitad de una frase y no sé cómo terminarla. Pero lo que no dicen, y lo que yo sé, es que detrás de esa preocupación hay prisa. Prisa por encerrarme, por silenciarme, por convertirme en alguien fácil de administrar. Y esa noche en el restaurante elegante, todo eso se hizo dolorosamente evidente con el sonido de un tenedor cayendo al suelo. Fuimos al restaurante por insistencia de Carolina, mi hija mayor. Ella vive para la imagen, para las apariencias, para mostrarle al mundo que todo en su vida está bajo control. Dijo que quería hacerme un homenaje, pero bastó ver su vestido rojo apretado y sus historias en redes sociales para entender que esa cena no era para mí, sino para ella. Aún así, me arreglé con esmero. Usé mi vestido celeste de seda, ese que me hace sentir, al menos por unas horas, que todavía soy algo más que una mujer a la que todos miran con lástima. Mis otros hijos, Tomás y Esteban, también estaban ahí. Tomás llegó puntual, como siempre, con su camisa blanca planchada y esa mirada que evalúa todo en silencio. Nunca dice mucho, pero juzga con cada gesto. Esteban, por el contrario, llegó riendo, con el celular en la mano y su novia del mes colgada del brazo. Me saludaron rápido, sin abrazos, y me ofrecieron el asiento en la punta de la mesa. Siempre me sientan ahí, donde no estorbo, donde puedo verlos pero no interrumpirlos. Pedí una sopa. Me temblaban las manos, y fue entonces cuando ocurrió. Al intentar tomar el tenedor, mis dedos no respondieron bien. Se deslizó de mi mano y cayó con un sonido metálico seco sobre el mármol del suelo. Sentí un frío en el estómago. Intenté agacharme, pero mi rodilla izquierda ya no me lo permite. Carolina soltó una risita, como si quisiera suavizar la vergüenza, pero Esteban murmuró algo a su novia que la hizo reír con disimulo. Tomás solo giró los ojos y apartó la mirada. En ese momento quise desaparecer. Quise ser una sombra, algo que no estorbara. Pero entonces sucedió lo inesperado. Un joven camarero se acercó antes que cualquiera de ellos. Se agachó con delicadeza, tomó el tenedor con una servilleta blanca y con una voz firme pero suave, me dijo: «Disculpe, señora Ferraz, voy a cambiar este tenedor de inmediato». Esa frase quedó suspendida en el aire. Señora Ferraz. No, señora. No, madre de alguien. Mi nombre. Mi verdadero nombre. Sentí un escalofrío. Mis hijos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si acabaran de oír una palabra en otro idioma. Nadie había mencionado mi apellido esa noche. El camarero se retiró, pero dejó tras de sí un silencio espeso. Tomás frunció el ceño. Carolina tragó saliva. Esteban me miró con una mezcla de confusión y sospecha. Yo simplemente sonreí, fingiendo que no había notado nada. Quería ver cuánto duraba su curiosidad. Quería saber si alguno se atrevería a preguntar, a indagar, a ver más allá de lo evidente. Pero no lo hicieron. Cambiaron de tema con torpeza, como si el respeto del camarero hubiese sido una anomalía que preferían ignorar. La cena continuó, pero algo se había roto, o tal vez algo se había activado. Yo los escuchaba hablar de viajes, negocios y relojes caros, todos temas que solían usar para evitar el vacío emocional entre nosotros. Cada tanto, uno de ellos me dirigía una pregunta genérica. «¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás?». Yo respondía con frases cortas, fingiendo interés, pero por dentro, mi mente viajaba a otro lugar, a un pasado que solo yo recordaba, a un futuro que tal vez ellos nunca entenderían. Porque sí, tengo secretos, grandes secretos. Y no porque quisiera ocultarles mi vida, sino porque nunca quise criar hijos dependientes, arrogantes o mimados. No quería que me amaran por lo que tenía, sino por quien soy. Por eso construí mi vida en silencio. Por eso elegí no decirles lo que era mío, lo que valía, lo que logré. Quería ver si eran capaces de valorar a una madre sin precio. Esa noche, al ver sus risas ante mi torpeza, comprendí que tomé la decisión correcta.
pero también supe que el tiempo estaba en mi contra, que el Alzheimer estaba tomando pequeños trozos de mí, que pronto habría nombres que ya no recordaría y tal vez historias que ya no podría contar. Y entonces sentí una necesidad nueva, una urgencia de dejar algo claro, no por herencia, no por dinero, sino por dignidad, porque yo no soy solo una anciana con temblores. Soy la mujer que construyó todo esto mientras ellos dormían tranquilos. Y así terminó la cena, con ellos riendo por última vez, sin saber. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndome viva. El tenedor volvió limpio, reluciente. Lo tomé con firmeza. Y en ese momento supe que algo había comenzado. Algo que cambiaría para siempre la forma en que mis hijos me verían, si es que algún día aprendían a mirar. 2 días después de aquella cena, todavía podía sentir la mirada del camarero cuando me llamó por mi apellido. No era simple cortesía, era reconocimiento. Me estremecí al pensar en cuántas veces había ocultado mi historia, como si esconder mi pasado fuera una manera de proteger a mis hijos del poder que el dinero puede tener sobre los corazones. Pero esa noche entendí que el silencio también cría indiferencia, y que mis hijos, por más estudiosos y exitosos que se crean, jamás me habían mirado de verdad. Esa misma semana, Carolina me envió un mensaje. «Gracias por venir, mamá. Sé que a veces estás un poco perdida, pero fue lindo tenerte». Me dolió más esa frase que cualquier olvido real que ya empiezo a tener. Porque no estoy perdida. No todavía. Estoy cansada, sí. A veces confusa. Pero sigo aquí. Recuerdo quemarme las manos sirviendo café en los inicios. Recuerdo cada centavo guardado. Cada madrugada cerrando cajas. No olvidé quién soy. Solo olvidé decírselo a ellos. Decidí volver al restaurante por mi cuenta. No les avisé. Tomé un taxi. Caminé despacio con mi bastón y entré con la cabeza en alto. Esta vez no venía como cliente. Venía como alguien que había fundado esas paredes, elegido esas lámparas, discutido cada centímetro de ese diseño con arquitectos arrogantes que me subestimaban por ser mujer. Al cruzar la puerta, un joven con delantal me reconoció de inmediato. No me ofreció menú. Me dijo: «Señora Ferraz, el chef está aquí. ¿Quiere pasar?». Me acompañó hasta la cocina abierta, ese rincón que siempre quise mantener visible para que los comensales vieran cómo se creaba el arte. Y allí estaba él, Francisco, el chef joven que aquella noche salió a saludarme como si yo fuera una celebridad. Me miró con una mezcla de respeto y ternura, y al verme aparecer sola, dejó lo que tenía entre las manos y se acercó con una sonrisa cálida que me devolvió el alma al cuerpo. «No pensé que volvería tan pronto, señora Ferraz». «Ni yo», le respondí. «Pero hay cosas que se sienten urgentes». Nos sentamos a un costado. Él me ofreció agua, pero pedí café. Siempre me ayuda a mantener la mente anclada al presente. Le pregunté si mis hijos habían dicho algo la noche anterior. Me miró con compasión y dijo: «Solo parecían confundidos. Uno de ellos preguntó por usted, pero no insistió». Entonces le hablé de la cena, del tenedor, del silencio que quedó flotando después. Él asintió lentamente, como quien ya ha visto a muchas familias fingiendo cariño mientras mastican desprecio. Francisco fue aprendiz cuando abrimos el primer restaurante. Yo lo contraté cuando tenía apenas 18 años. Nadie daba un peso por él, pero vi algo en sus ojos, hambre, no de comida, sino de dignidad. Ahora dirige la cocina con maestría y nunca olvidó quién le dio la primera oportunidad. Mientras conversábamos, sacó un sobre de su bolsillo. «Lo dejó el gerente para usted». Dijo que debía entregárselo en mano. Tomé el sobre. Mis dedos temblaban, pero no de miedo. Era el principio. Dentro había una copia de los documentos firmados hacía 6 meses. El traspaso de la participación mayoritaria de la cadena a nombre de la Fundación San Gabriel, un hospital especializado en Alzheimer. Había sido mi decisión, tomada en el silencio de una consulta médica donde escuché, por primera vez, el nombre de mi enemigo: deterioro cognitivo leve, evolución incierta. No quise esperar al olvido total. Quise decidir mientras todavía podía. Francisco no dijo nada.
Solo me miró mientras yo leía, confirmando que todo seguía como había planeado. Sabe que sus hijos no están incluidos en nada de esto. Me preguntó sin juicio, solo con tristeza. Lo sé, respondí con calma. Y créame, no es castigo, es enseñanza, porque nunca quise que heredaran un trono. Quise que construyeran su propio camino, pero los vi torcerse, volverse fríos, funcionales. Y entendí que el dinero no podía ser incentivo, solo prueba. Me despedí de Francisco con un abrazo largo. Sabía que él era una de las pocas personas que entendía mi historia completa. Volví a casa con el corazón dividido, entre la paz de haber hecho lo correcto y el temor de que el tiempo me robe la posibilidad de explicarlo todo. Mientras subía al taxi, sentí un destello de lucidez. El Alzheimer avanza lento, pero yo debo avanzar más rápido. Tal vez sea hora de que mis hijos descubran por sí mismos quién es realmente su madre, y lo hagan, sin que yo tenga que decírselo. La mañana siguiente fue confusa. Me desperté con el sonido del timbre, y por un instante no supe dónde estaba. Vi mi propio cuarto y no lo reconocí. Me quedé sentada en la cama, mirando el marco de una foto con mis 3 hijos pequeños. Sus rostros eran tan distintos a los de ahora. Tomás con sus ojos curiosos, Esteban siempre riendo, Carolina apretando mi mano. Me pregunté si ellos todavía recordaban esa versión de sí mismos, o si, como yo, ya la habían perdido para siempre. El timbre volvió a sonar. Era Carolina. Entró sin esperar que le abriera, como siempre hace, como si mi casa fuera una extensión de su control. Traía una bolsa con medicamentos y una agenda en la mano. «Mamá, vine a ayudarte a organizar tus horarios. Te estás olvidando de muchas cosas». No me preguntó cómo estaba. No me ofreció un abrazo. Solo sacó un bolígrafo y comenzó a escribir. Pastillas, 8-8, 12 horas, 18 horas. Revisar cocina, cerrar gas. Me sentí como una niña castigada. Intenté explicarle que aún soy capaz de muchas cosas, que solo me pierdo a veces, pero que todavía leo, cocino, pienso, amo. Ella no escuchó. Me miraba con esa mezcla de lástima y superioridad que me hiere más que el olvido. «Mamá, esto es por tu bien. No es normal que olvides en qué día estás». Yo quería gritar. ¿Y acaso es normal que una hija no escuche a su madre? Pero me quedé callada. La dignidad a veces se esconde detrás del silencio. Esa tarde, al irse, dejó la puerta entreabierta. Me levanté a cerrarla, pero en el pasillo me encontré parada sin saber por qué había salido del cuarto. Me toqué los bolsillos. No sabía qué buscaba. Volví a sentarme. En ese momento supe que algo en mí se estaba desprendiendo, como si los hilos de la memoria se soltaran uno a uno. No era miedo, era una tristeza profunda, no por lo que perdía, sino por lo que aún no había dicho. Pensé en Tomás, el más racional. Siempre fue distante, incluso de niño. Le gustaba ordenar sus juguetes por color, por tamaño. Nunca le gustó abrazar. Pero una vez, con 5 años, lloró porque creía que un perro callejero iba a morir de frío. Lo tapó con su chaqueta. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se convirtió en un adulto que habla de mí como si fuera un trámite? Tan poco valor tuvo todo lo que di, que ahora soy solo una preocupación logística. Esteban, en cambio, siempre fue el más alegre, el que me hacía reír con imitaciones y bailes absurdos. Él era mi rayo de sol, pero hoy apenas me mira. Vive en su mundo, pegado al teléfono, repitiendo frases de gurús de éxito que no entienden de alma ni de madre. Me llama Ma por mensaje, como si ya no supiera cómo decir mamá en voz alta. A veces me pregunta si necesito algo, pero no espera la respuesta. Solo cumple con lo mínimo. Y luego está Carolina, tan parecida a mí en carácter, tan distinta en corazón. Ella cree que cuidar es controlar, que el amor es una lista de tareas cumplidas. Pero lo que más me duele es ver en sus ojos la misma mirada que un día yo usé con mi propia madre. Impaciencia. Tal vez esto es el ciclo inevitable. Tal vez las hijas se vuelven madres de sus madres. Pero lo que nadie enseña es cómo ser madre cuando ya no te reconocen como tal. Esa noche, al acostarme,
Abrí un cuaderno donde escribo mis recuerdos. Es un ejercicio que me recomendó la neuróloga. En una página escribí: hoy recordé el nombre del gato de mi infancia, Copito. En otra: hoy olvidé dónde puse mi cepillo de dientes. Y más abajo: hoy supe que necesito apurarme. Hay cosas que aún no les conté. Cierro el cuaderno cada noche con miedo. No al olvido, sino a no tener tiempo, porque aunque mi memoria se fugue, mi historia aún está aquí. Late en mí con fuerza, y más que nunca siento que debo encontrar la forma de mostrarles quién fui, quién soy y por qué decidí lo que decidí. No para ser admirada, no para ser perdonada, sino porque todo lo que callé, lo hice por amor. Y ahora que el tiempo se achica, quiero que mis hijos me conozcan por fin. No como mamá, sino como Clara Ferraz, la mujer que construyó su mundo en silencio. No pasó mucho hasta que la curiosidad pudo más que la arrogancia. Fue Tomás quien decidió regresar al restaurante, según su estilo, sin anunciarse, sin emoción. Dijo que quería agradecer por la atención que me habían dado. Pero yo lo conozco. Siempre fue meticuloso, calculador, desconfiado. Había algo en el modo en que el camarero me trató que no encajaba en su idea de madre frágil. Y cuando algo no encaja para Tomás, no descansa hasta encontrar la pieza que falta. Entró solo, vestido de traje, como si fuera a una reunión de negocios. Pidió una mesa, pero luego se acercó al recepcionista y preguntó por el encargado, el gerente, un hombre mayor llamado Sergio. Lo reconoció de inmediato por el apellido. Tomás se sorprendió al oír: «Usted es hijo de la señora Ferraz, ¿cierto?». No lo corrigió. Asintió en silencio, y el hombre lo invitó a pasar a una sala privada. No era habitual, pero Sergio lo hizo por respeto, por historia, por ella. La sala tenía paredes de madera oscura, estanterías con libros de cocina, premios, fotos antiguas. Pero lo que atrapó a Tomás fue una pared central, decorada con retratos enmarcados. Allí, entre otros rostros importantes, estaba el de una mujer joven, de cabello recogido y ojos firmes. Su rostro era inconfundible. Era yo. Bajo el retrato, una placa: Clara Ferraz, fundadora y visionaria. Tomás se acercó con el ceño fruncido, como si no pudiera creer lo que veía, porque no sabía. Nunca se lo conté. ¿Qué significa esto?», preguntó al gerente, señalando la placa. Sergio lo miró con paciencia. Su madre es una de las fundadoras de esta cadena. Fue ella quien soñó con este lugar, quien eligió este local cuando nadie quería invertir aquí. Ella confió cuando los demás dudaron. Tomás no respondió. Por dentro, una grieta se abría. Su madre no era la mujer desmemoriada que él pensaba controlar. Era otra, una que él jamás se había detenido a conocer. El gerente continuó. Le mostró una carpeta con fotografías antiguas, planos del primer restaurante, la inauguración, recortes de periódicos. Clara Ferraz, la mujer que Tomás había empezado a ver como una carga, aparecía recibiendo premios, dando entrevistas, abrazando a cocineros jóvenes con una sonrisa cansada pero plena. «Ella no quería que esto se supiera», agregó Sergio. Siempre fue discreta. Dijo que no quería que sus hijos crecieran creyendo que todo les sería dado. Tomás se quedó en silencio por varios minutos. El peso de las imágenes, de las palabras, lo aplastaba más que cualquier regaño. Salió del restaurante con la carpeta en mano. No dijo adiós. No hizo comentarios. Esa noche llamó a Carolina y Esteban. Les pidió que se reunieran al día siguiente en la casa de mamá. No era típico de él pedir algo. Menos aún reunirse con sus hermanos. Algo había cambiado. Algo profundo. Cuando llegaron, yo estaba en el jardín. Me sentía especialmente lúcida esa mañana. Escuché sus voces desde lejos. Carolina, incrédula. Esteban, molesto. No sabían por qué estaban ahí. Tomás entró con la carpeta bajo el brazo. Me miró con ojos distintos. No me abrazó, pero por primera vez en años me vio. Me vio como persona, no como la mamá que olvida. Y su voz, cuando habló, ya no sonaba dura. «Necesitamos hablar, mamá, pero primero necesitamos escuchar». Los invité a sentarse. El silencio era espeso,
cargado de tensión. Tomás abrió la carpeta y puso las fotos sobre la mesa. «¿Por qué nunca nos contaste esto?», preguntó Carolina. Sonreí. Tomé una taza de té entre las manos para disimular el temblor. Porque nunca quise hijos que se sintieran dueños de algo que no construyeron. Quise que fueran libres y aprendí que el dinero, muchas veces, hace esclavos. No entendieron del todo, pero algo en sus rostros comenzó a fracturarse. Esa tarde no terminó en reconciliación, tampoco en abrazos, pero algo se sembró. Por primera vez, mis hijos vieron una parte de mí que yo había protegido con silencio. Y aunque no lo dijeron, sentí que el muro comenzaba a resquebrajarse. No sé cuánto tiempo me queda antes de olvidar sus nombres, pero ahora sé que, al menos, ellos empezaron a recordar el mío, no solo como madre, sino como mujer. Después de la reunión en mi jardín, sentí que algo había cambiado en mis hijos, pero no supe decir qué exactamente. No me hicieron preguntas directas, no pidieron explicaciones, solo se quedaron en silencio, observándome como si me vieran por primera vez. Pero detrás de esa calma, yo sabía que algo hervía. Tomás no es de dejar las cosas a medias. Y Carolina... Bueno, Carolina detesta no tener el control. Sabía que pronto buscarían más. Y lo hicieron. Fue 2 días después. Yo había salido a caminar con mi vecina Julia, quien me acompaña cuando siento que el aire me pesa. Al volver, encontré la puerta entreabierta. Pensé que me había olvidado de cerrarla, pero al entrar, escuché pasos en el estudio. Subí con el corazón golpeando el pecho. Allí estaban los 3, revolviendo mis cajones, abriendo cajas, tocando mis cosas sin permiso. Esteban tenía guantes puestos, como si se tratara de una operación quirúrgica. Carolina sostenía una llave vieja entre los dedos. No dije nada, solo los miré desde la puerta. Tomás fue el primero en notar mi presencia. Se enderezó como si lo hubieran sorprendido robando. «Mamá, encontramos esta llave detrás del marco de tu diploma. Pensamos que podría abrir algo importante». Su tono era suave, casi infantil. Carolina bajó la mirada, avergonzada. Esteban, en cambio, evitó hablar. Estaban a punto de abrir el armario empotrado que siempre había permanecido cerrado. Y lo sabían, pero aún así lo hicieron. Dentro del armario había una pequeña caja de metal oxidado, una caja que nadie más había tocado desde hacía más de 20 años. Cuando Carolina abrió la tapa, se encontró con carpetas selladas, sobres amarillentos y una libreta de cuero con mis iniciales grabadas. Yo no dije una palabra. Me senté en el sofá y los observé. Verlos hurgar entre mis papeles me recordó a cuando eran niños, buscando regalos antes de Navidad. La diferencia era que ahora, lo que estaban a punto de encontrar no era para ellos. Tomás abrió la primera carpeta. Eran escrituras de propiedades, acciones, documentos notariales. Esteban tomó uno de los sobres. Dentro había extractos bancarios con cifras que ninguno de ellos había imaginado. Carolina abrió la libreta. Estaba llena de notas contables, ideas de negocios, planes de expansión. Todo estaba allí. La historia de una vida que nunca les conté. La historia que ellos nunca quisieron conocer, porque les bastaba con verme como una mujer frágil y simple. ¿$10 millones? Susurró Esteban, como si temiera despertar una pesadilla. ¿Cómo es posible?, preguntó Carolina. Tomás no hablaba, solo leía en silencio, como si cada número, cada firma, lo golpeara en el pecho. Yo los miraba, no con rabia, no con orgullo, con dolor, porque sé lo que viene después de una revelación así. Lo he visto en otras familias. El dinero no une. El dinero muchas veces revela lo que el amor intentó esconder. Carolina fue la primera en preguntarlo. ¿Y todo esto? ¿Nos lo ibas a dejar? Entonces, por primera vez desde que entré en la habitación, hablé. No. El silencio fue brutal. Nadie respiraba. Ese dinero tiene otro destino. Uno que ya está escrito, firmado y sellado. Tomás levantó la vista. ¿A quién se lo diste? A quienes aún recuerdan mi nombre. A quienes no me tratan como una carga. A quienes no me preguntan solo cuando necesitan algo. A quienes me llaman Clara. Y no solo mamá. Esteban se levantó bruscamente. «Eso es una traición»,
Somos tus hijos. Yo también me levanté, pero no grité. No, la traición fue de ustedes, cuando dejaron de verme, cuando decidieron que yo ya no valía más que mis errores, cuando se olvidaron que detrás de cada plato caliente y cada noche sin dormir había una mujer, no una sirvienta. El silencio volvió, pero esta vez era de culpa, de esas que no se lavan ni con años. Tomás tomó los papeles con más delicadeza. No dijo nada, solo los devolvió a la caja, cerró la tapa y me miró como si algo dentro de él se hubiese roto. Carolina tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Esteban, con los puños cerrados, salió sin mirar atrás. Yo me quedé allí, sola, rodeada de los restos de una verdad que ya no podía esconder. Sabía que vendrían más preguntas, sabía que la rabia no sería el final, pero esa noche dormí tranquila, porque por fin mis secretos tenían rostro. Después de aquella tarde, el aire en mi casa se volvió más pesado. Sentí cómo cada paso de mis hijos dejaba una marca distinta. Tomás caminaba con la calma tensa de quien piensa demasiado. Carolina se movía entre la culpa y la rabia. Esteban, simplemente, no volvió por unos días. Yo los observaba en silencio. Habían visto los papeles, habían visto los números, pero aún no entendían todo lo que esos documentos representaban, porque el dinero, sin contexto, no revela la historia, solo la despierta. Carolina fue la primera en volver con preguntas. Me esperaba en la cocina, con una carpeta bajo el brazo. ¿Todo esto lo hiciste tú sola? ¿Sin papá? Asentí. Tu padre fue un buen hombre, pero nunca entendió mi ambición. Ella frunció el ceño. ¿Y por qué esconderlo? ¿Por qué vivir como si no tuvieras nada? Me apoyé en la encimera. Porque no quería criar hijos que midieran su valor en cifras. Quería que supieran hacer, no solo recibir. Ella no lo aceptaba. Estaba tan acostumbrada a controlar, a planificar cada paso, que la idea de una fortuna escondida le resultaba una traición. Nos mentiste. No, solo no les mostré todo. Eso es mentir. La miré con compasión. Mentir sería fingir amor donde no lo hay. Lo que hice fue protegerlos, incluso de mí. Tomás llegó poco después. Traía hojas impresas. Había investigado la red de restaurantes. Descubrió que eran más de 20 locales en 5 países, todos operando bajo diferentes nombres, pero conectados por el mismo diseño, el mismo sello. Esto es un imperio, dijo en voz baja. Uno invisible, respondí, porque el poder no necesita gritar para existir. Él me miró como si estuviera viendo una sombra distinta de mí, una versión que nunca había imaginado. Esteban apareció sin avisar. Traía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. No me saludó. Fue directo al punto. ¿Todo esto lo vas a regalar a un hospital? No lo voy a regalar, le corregí. Ya lo hice. A uno de Alzheimer, ¿cierto? ¿Por qué crees que estás enferma? Asentí. Porque sé que lo estoy. Porque quiero que mi legado sirva a otros. Pero somos tus hijos. Nos corresponde. Les corresponde mi historia, no mis bienes. Su grito me dolió, pero no me sorprendió. La palabra corresponde es peligrosa. Hace que el amor se confunda con herencia. Todo lo que hice fue por ustedes, pero no para darles una fortuna, sino para que no la necesitaran. Esteban se echó atrás. No dijo nada más. Tomás lo observaba con una mezcla de vergüenza y silencio. Carolina ya no hablaba. Sus ojos estaban perdidos entre el orgullo herido y la niña que alguna vez quiso parecerse a mí. No guardaban rencor por la fortuna. Guardaban rencor por no haber sido incluidos. No en el testamento, sino en la historia. Nunca nos diste la oportunidad de ayudarte, dijo Tomás. ¿Y cuándo la pidieron? Respondí. Cuando dejé el gas abierto y no llamaron en todo el día. Esa era la oportunidad. Se hizo un silencio incómodo. Ellos sabían que, en el fondo, su distancia no había sido ignorancia. Había sido elección. Esa noche tomé los documentos originales y los guardé en una caja fuerte que aún no habían descubierto. Me senté frente al espejo y me miré largo. Vi las arrugas, las manchas, los ojos que olvidan. Pero también vi a Clara Ferraz, la joven que peleó por respeto en un mundo de hombres. Vi a la madre que decidió callar,
no por cobardía, sino por amor, y vi a una mujer que sabía que, cuando el recuerdo se apaga, el legado debe hablar más alto que la sangre. No tardaron en encontrarlo. Estaba en el cajón más evidente de mi escritorio, dentro de una carpeta negra con una etiqueta dorada que decía «Última voluntad». No lo escondí. Nunca lo hice. Lo firmé con plena conciencia, sentada en la oficina del notario, con las manos temblando no por miedo, sino por la certeza de estar haciendo lo correcto. Ese documento era más que un reparto de bienes. Era una declaración, un acto de libertad y un espejo. Tomás fue quien abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron cada línea con la rigidez de quien espera encontrar una salida, pero no la había. Carolina leía por encima de su hombro, con el rostro pálido. Esteban se quedó más atrás, cruzado de brazos, respirando con fuerza. Ninguno de sus nombres aparecía en el cuerpo del testamento. Ninguno. El destinatario era claro: Fundación Hospitalaria San Gabriel. Investigación y tratamiento del Alzheimer. Las palabras eran secas, finales, irrefutables. Carolina fue la primera en romper el silencio. «Esto no es justo». Tomás no habló, solo cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa como si quemara. Esteban dio un paso adelante. «¿Qué clase de madre hace esto? ¿Después de todo lo que dimos por ti?» Me reí, no por burla, por ironía. «¿Y qué fue exactamente lo que me dieron? ¿Sus visitas una vez al mes? ¿Sus risas cuando dejé caer el tenedor? ¿Sus silencios?» Nadie respondió. Me levanté despacio, fui hasta la vitrina y tomé una fotografía antigua. Era yo, con apenas 30 años, sosteniendo a Tomás en brazos. Esteban apenas caminaba. Carolina jugaba con mi cabello. Les mostré la imagen. Esto sí fue una herencia. Les di amor, salud, comida caliente cada noche. Les di tiempo, renuncias, espalda firme y corazón blando. Dejé la foto en la mesa junto al testamento. Pero el dinero nunca formó parte de eso. Y nunca lo haría. Tomás finalmente habló. «Mamá, podías habernos dicho. Podías habernos preparado». ¿Preparar para qué? ¿Para que dejaran de trabajar? ¿Para que esperaran la muerte de su madre como quien espera una llave? Su rostro se endureció. «No somos así». «No lo eran», respondí. «Pero algo en ustedes cambió. Tal vez fue el mundo. Tal vez fui yo. Pero el amor no se mide por herencias». Esteban murmuró algo que no alcancé a oír, pero vi su enojo, su frustración, su incapacidad para aceptar que la mujer frágil que olvidaba fechas había sido capaz de pensar tan lejos. «¿Qué pasa si te empeoras? ¿Quién va a cuidarte? ¿Esos doctores?» «Tal vez», dije. «Tal vez ellos lo hagan, porque al menos me miran a los ojos». La frase lo hirió. Lo supe por su silencio, por la forma en que evitó cruzar mi mirada. Carolina se sentó. No lloraba, pero sus ojos ya no eran duros. Eran los de una niña desorientada. «No lo hiciste por castigo», negué con la cabeza. «Lo hice por convicción, porque el dinero, sin alma, es una cadena. Porque quiero que lo que construí sirva a otros como yo, a los que olvidan, pero aún sienten, a los que temen desaparecer sin dejar huella. Ese testamento no era contra ellos, era por mí. Era la forma de asegurar que mi historia no se perdiera entre sus cuentas bancarias ni en sus reclamos vacíos. No era un rechazo, era un acto de fe en algo más grande. Y, en el fondo, creo que Tomás lo entendió. Se levantó, tomó la carpeta, la cerró con cuidado y dijo: «Esto no lo borra todo, mamá, pero lo cambia todo». Y tenía razón. A partir de ese momento, ya nada sería igual. Esa noche dormí en paz. Sabía que no me quedaban tantas lunas claras, pero también sabía que, aunque mis hijos no recibieran una fortuna, les estaba dejando algo mucho más valioso: la verdad. Y si la abrazaban con el tiempo, quizá, solo quizá, podrían volver a verme antes de que yo dejara de verlos a ellos. Me senté frente al espejo con una libreta en las piernas y un bolígrafo entre los dedos. A veces escribir me ayuda a fijar lo que la memoria empieza a borrar. Pero esa noche no quería anotar olvidos, quería recordar, recordarme. Porque aunque mis hijos solo conocieron la parte suave de mí, la que cocina,
la que cuida, la que calla. Hubo una Clara distinta, una que luchó por cada centavo, que enfrentó desprecios, que negoció contratos sin perder el alma. Comencé limpiando mesas a los 15. Nadie me lo exigió, pero en mi casa el dinero no alcanzaba ni para leche. Cada moneda contaba. Trabajé en cafés, en fondas, en cocinas que olían a grasa y a resignación. Aprendí a observar cómo se servía un plato, cómo una sonrisa podía aumentar una propina. Observaba a los dueños. No eran más inteligentes, solo eran hombres. Y en ese mundo, bastaba con eso para mandar. A los 28, después de dejar un empleo donde el jefe me ofreció ascensos en la cama, decidí abrir mi propio local. No tenía capital, solo experiencia y rabia. Vendí mi anillo de bodas, el que ya no usaba desde que mi esposo se fue a trabajar lejos y regresó ausente. Con eso alquilé una cocina diminuta en una calle olvidada. Cocinaba, limpiaba, hacía cuentas, dormía 3 horas por noche, pero cada cliente satisfecho era un ladrillo más en mi sueño. Pasaron los años y crecí. Abrí un segundo restaurante, luego un tercero. Formé cocineros, contraté mujeres que nadie quería contratar, madres solteras, señoras mayores, chicas sin estudios. Vi en ellas el mismo fuego que una vez me sostuvo. Aprendí sobre contratos, impuestos, estrategias, todo sin asesores, todo sola. Me reuní con inversores que se burlaban de mi apellido. Luego, esos mismos pedían reuniones conmigo. Cuando mis hijos nacieron, mi vida ya era un caos funcional. Me levantaba de madrugada a preparar desayunos para clientes y regresaba al atardecer a jugar con ellos. Nunca faltó comida, pero sí me faltaron abrazos. A veces me culpo por eso, pero no podía ser ambas cosas a la vez. Alguien tenía que construir lo que ellos disfrutarían. Alguien tenía que pagar el precio de ser libre. Y en mi mundo, la libertad era cara. Decidí ocultar mi éxito por una razón simple. No quería que confundieran amor con privilegio. Vi demasiados herederos desperdiciar fortunas. Vi familias romperse por testamentos. Yo quería algo más puro. Quería que fueran personas, no títulos, que supieran ganarse el pan. Por eso nunca los llevé a mis restaurantes. Por eso firmaba los contratos con otro nombre. Por eso cada noche, al volver a casa, colgaba mi corona invisible y me ponía el delantal de mamá. Muchas veces estuve tentada a contarles. Cuando Tomás entró en la universidad y dudaba de sí mismo, quise decirle: mira lo que tu madre logró sin estudios. Cuando Carolina lloró por perder un empleo, quise contarle que yo había sido despedida más veces de las que ella podía imaginar. Y cuando Esteban me gritó que yo no entendía el mundo real, estuve a punto de mostrarle las cuentas de una empresa internacional. Pero callé. Callé por amor. Callé porque aún creía en ellos. Ahora que todo ha salido a la luz, no me arrepiento. La Clara que construyó todo sigue viva, aunque su memoria empiece a resbalar. Sigo siendo la mujer que negoció en 4 idiomas, que enfrentó auditorías, que consoló a empleados llorando en baños, pero también soy la mujer que lava platos con calma, que se pierde buscando sus gafas, que se olvida de apagar la luz. Ambas soy yo, y ambas merecen ser reconocidas. Mis hijos aún me miran con la sombra del desconcierto. Ya no ríen, ya no interrumpen, escuchan. Es un comienzo, porque para entender mi decisión, primero tienen que entender mi historia, y para eso deben ver a la mujer entera, no a la madre idealizada, no a la anciana enferma, sino a Clara Ferraz, la mujer que escondió el mundo no por vergüenza, sino por esperanza. Y si algún día mis nietos preguntan por mí, quiero que les digan la verdad, que su abuela fue fuerte, sí, que tuvo miedo, también, que perdió recuerdos, pero no principios, que construyó un imperio pero regaló su legado, porque entendió algo que muchos olvidan, que lo más valioso que uno puede dejar no es lo que acumula, sino lo que enseña. Y yo aún tengo cosas por enseñar. Esperaba algo de incomodidad, tal vez silencio o distancia, pero no estaba preparada para lo que vi.
Mis hijos discutiendo entre ellos como hienas peleando por una presa que ya no existe. No se hablaban, se atacaban, se culpaban, se interrumpían. El testamento que revelé no solo los dejó sin herencia, los dejó sin excusa. Y cuando la verdad no tiene a quién culpar, uno empieza a desgarrarse desde dentro. Tomás gritaba que todo era culpa de Esteban, por su frialdad, por su abandono. Esteban le respondía que al menos él no fingía cariño. Carolina intentaba mediar, pero su voz era débil, como si no supiera de qué lado estar. «Tú eras el que siempre quería controlarlo todo», gritó Esteban. «Y tú el que nunca se hizo cargo de nada», respondió Tomás. Los vi desde el sofá. Eran los mismos niños que de pequeños peleaban por juguetes, solo que ahora el juguete era mi legado. Quise hablar, calmarlos, pero mi voz se quebró antes de salir. No por el Alzheimer, sino por el dolor. Verlos así, vacíos de empatía, me hizo dudar por un segundo. Me pregunté si había fallado, si al ocultarles mi vida también había enterrado los valores que quise sembrar. Pero entonces Carolina me miró, y en sus ojos no había rabia. Había miedo. Miedo de perderme antes de comprenderme. Y eso dolía más que todo. Tomás fue quien cruzó la línea. «Podemos impugnar el testamento. Ella no está en pleno uso de sus facultades». La frase me cayó como un balde de hielo. Esteban asintió. «Tiene razón. Ya hay signos de deterioro. Podemos probarlo». Carolina abrió la boca horrorizada. «Van a declarar que su madre está loca para quedarse con su dinero». ¿En serio? Ellos callaron, pero el daño ya estaba hecho. Me levanté con lentitud. Sentí el temblor en mis piernas, el vértigo en la cabeza, pero no me detuve. Me puse frente a ellos, los miré uno a uno y hablé con voz baja pero firme. Así que esta es la reacción. No amor, no comprensión, sino abogados. Tomás bajó la mirada. Esteban apretó los puños. ¿Sabes qué me da más pena que su codicia? Continué. Que crean que el Alzheimer me hace débil, justo cuando más clara estoy. Carolina se acercó y me tomó la mano. «Perdón, mamá. Yo no sabía». La abracé. Tal vez no era demasiado tarde para alguno de ellos. «No estoy esperando que me entiendan», le susurré. «Solo que me respeten». Ella lloró en silencio. Tomás salió sin decir palabra. Esteban se quedó parado, como si el orgullo no le permitiera moverse. Y yo, por dentro, sentía cómo cada segundo me alejaba un poco más de quienes ellos fueron y de quien yo fui para ellos. Esa noche tuve un episodio. Me levanté a buscar agua y me perdí en mi propia casa. No reconocí la cocina. Me senté en el suelo, temblando, con el vaso vacío entre las manos. Julia, mi vecina, me encontró minutos después. Me llevó de vuelta a la cama. Yo solo repetía: «¿Dónde están mis hijos?». Pero no porque no los recordara, sino porque ya no sabía quiénes eran realmente. Al día siguiente, Carolina vino sola. Trajo flores y una sopa que ella misma cocinó. Se sentó a mi lado sin decir nada. Me acarició el cabello, como yo hacía con ella cuando tenía fiebre. «Te fallamos, mamá, pero aún estamos a tiempo, ¿no?». La miré y por un segundo olvidé su nombre. No lo dije, solo sonreí. A veces el tiempo no se va de golpe. Se esconde, pero si lo buscas, a veces vuelve. Y en ese instante, supe que ella tal vez sí quería buscarlo. Me duele pensar que el amor, para algunos, solo se activa cuando hay pérdida. Que a veces necesitamos perder algo para mirar lo que siempre estuvo frente a nosotros. Pero si una sola mirada, un solo gesto, sobrevive al olvido, entonces todo esto habrá valido la pena. Aunque la memoria se fugue, aunque la sangre se enfríe, aún puede quedar algo vivo. Y yo aún estoy viva. A veces escribía cosas que nunca pensaba entregar. Cartas sin destinatario, confesiones que solo tenían sentido para mí. Pero hubo una, escrita en una madrugada de insomnio, que sellé y guardé en el fondo de un cajón. La escribí mucho antes de saber del Alzheimer, cuando sentí que la distancia con mis hijos ya no era física, sino emocional. Le puse fecha, le puse mi nombre y le puse verdad. Fue Carolina quien la encontró días después de la discusión. Había venido a traerme pan casero, pero me encontró dormida en el sillón, con la televisión encendida
y los ojos entreabiertos. Me tapó con una manta y, sin querer, notó el sobre sobresaliendo de un libro viejo de cocina. Lo tomó por curiosidad, pero cuando vio su nombre en la primera línea, no pudo evitar leerlo. «A mis hijos, cuando ya no me escuchen», decía el inicio. La carta hablaba de todo lo que nunca supe decir en voz alta. Contaba cómo me sentí la primera vez que me llamaron mamá y cómo con el tiempo ese título se volvió una prisión. Contaba que hubo días en que quise huir, no porque no los amara, sino porque ya no me veía, que me dolía cuando llegaban a casa y solo hablaban de ellos, nunca de mí, que fingía estar bien para no cargarles con mis tristezas, pero por dentro me partía en pedazos. También hablaba del dinero, sí. Decía que había decidido construir en secreto porque temía que el dinero destruyera el poco vínculo que aún quedaba, que prefería ser una madre pobre con hijos verdaderos que una rica rodeada de buitres, y que si algún día descubrían mi verdad, solo les pediría una cosa: no luchen por lo que dejé, luchen por lo que olvidamos construir juntos. Carolina me leyó la carta esa noche, mientras yo preparaba té. Mi memoria estaba clara. Escuché cada palabra con el corazón en la garganta. Me sentí desnuda. No recordaba haber escrito con tanta crudeza. Ella lloraba a cada párrafo, como si con cada línea se le cayera una capa de orgullo. Cuando terminó, me miró en silencio. «¿Cuánto tiempo estuviste sola, mamá?» «Toda la vida, hija. Aunque estuvieran cerca». Le pedí que guardara la carta, que no se la diera a Tomás ni a Esteban todavía. Ella asintió. Me prometió que lo haría cuando fuera el momento. Esa noche cocinamos juntas, como en los viejos tiempos. Hicimos arroz con leche y reímos cuando se nos pasó la canela. Por primera vez en años, sentí que mi hija estaba ahí. No por deber, no por culpa. Estaba porque quería entender. Días después, Tomás apareció en la puerta. No traía reclamos, traía libros. Me dijo que quería leerme en voz alta, ayudarme a ejercitar la memoria. No sabía de la carta, pero algo en él había cambiado. Me leyó un cuento corto. Cada palabra era una forma de estar sin hablar de lo que aún dolía. Al final, me besó la frente. «Perdón por querer corregirte en lugar de conocerte». No respondí, pero mi mano apretó la suya, y él lo entendió. Esteban aún no venía. Su orgullo era más fuerte, o tal vez su herida más profunda, pero yo no lo esperaba con rencor. El amor de madre es extraño. Espera aunque duela, aunque no se merezca. Y sé que un día vendrá, tal vez cuando la enfermedad me borre por completo, tal vez cuando lea mi carta. Pero vendrá, porque ningún hijo olvida del todo, solo se tarda más en recordar. La carta no fue escrita para pedir perdón, ni para darlo. Fue un acto de humanidad, una forma de decir: fui mujer antes de ser madre, y sigo siéndolo. Y si algo deseo con ella, es que cuando ya no pueda hablar, mis palabras sigan haciéndolo por mí. No para que me entiendan, sino para que no se olviden de verme. Y así, en ese papel amarillento, dejé mi mejor testamento. Uno sin cifras, uno sin firmas, uno que no necesita abogados, solo ojos que quieran leer y corazones que se atrevan a sentir. Sabía que ese día llegaría. Lo sentía en las pequeñas ausencias, en los vacíos repentinos, en los rostros que ya no recordaba en la televisión. Pero una cosa es imaginarlo y otra es vivirlo. El día en que miré a los ojos de uno de mis hijos y no supe su nombre, sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. No fue como apagar una luz, fue como ver cómo se apaga sin poder hacer nada. Estaba en la cocina, preparando café, cuando él entró. Me saludó con voz cálida. Me abrazó. Yo respondí con cortesía, sin miedo. Pero su cara era una masa confusa, como esas fotos que se mojan y pierden definición. Me senté en la mesa. Fingí que todo estaba bien. «¿Quieres azúcar, joven?», pregunté. Vi su expresión quebrarse. «Soy Esteban, mamá». Y ahí el silencio cayó como plomo entre los dos. Él se quedó inmóvil. No dijo nada más. Yo solo atiné a tocarle la mano, como si eso pudiera explicarlo todo. En mi cabeza sabía que ese nombre me era familiar, que esa voz me pertenecía de alguna forma, pero no pude conectar el rostro con la historia. Él tenía lágrimas en los ojos.
Nunca lo había visto llorar así. «¿Me olvidaste tan fácil?» No era fácil, era devastador. Pero las palabras ya no eran suficientes. Quiso irse. Se levantó bruscamente, pero algo en él se quebró antes de llegar a la puerta. Se apoyó en la pared, temblando. «Siempre creí que te quedabas callada por orgullo. Ahora entiendo que era por miedo». Quise decirle que sí, que siempre tuve miedo de que llegara este día, que mis silencios eran intentos desesperados de mantener el control. Pero ya era tarde. Las frases completas ya no salían. Solo pensamientos sueltos, desordenados. Carolina llegó minutos después. Me encontró sentada con la mirada perdida y a Esteban en un rincón, llorando como un niño. Lo abrazó. Él no se resistió. Era como si al fin se hubiera permitido caer. Ella lo sostuvo, como una hermana mayor que por fin recordaba que lo era. «No es culpa tuya, Esteban», le susurró. «Y tampoco es culpa de ella». Yo solo observaba. Mi mente intentaba hilvanar lo que veía con lo que sentía, pero todo estaba borroso. Durante los días siguientes, Esteban empezó a visitarme más. Traía álbumes de fotos, ponía canciones antiguas, leía mis recetas en voz alta. No siempre sabía quién era. A veces lo confundía con un viejo empleado, otras con un primo lejano, pero siempre sentía algo al verlo, algo tibio, algo que me hacía sonreír. «No importa si me olvidas», me dijo una tarde, «yo no te voy a olvidar». Y en mi confusión, entendí que esa promesa era más poderosa que cualquier testamento. Tomás también vino más seguido. A veces los tres estaban juntos, como en los viejos tiempos, pero ahora me trataban con una delicadeza que antes no conocía. No era lástima, era ternura, era la conciencia de que me estaba yendo por dentro, aunque mi cuerpo siguiera presente. Yo no podía nombrarlo siempre, pero sentía cuando me amaban, y eso a veces bastaba. Una tarde, mientras me peinaban, le dije a Carolina: «¿Eres tú la que me decía mamita cuando tenía miedo?» Ella no respondió con tristeza. Sonrió y besó mi frente. «Siempre fui yo, mamá». Y aunque no recordaba todos los detalles, sentí que esa frase tejía un hilo invisible entre las dos. Un hilo que ni el Alzheimer podía romper. Aprendí que olvidar no es lo mismo que dejar de sentir, que aunque los nombres se escapen, el alma reconoce. Y que a veces, en medio del desorden de mi mente, una caricia o una voz conocida pueden ser más poderosas que 1000 memorias. No sé cuánto más me quedará, pero sé que, aunque no los recuerde con claridad, sigo siendo su madre. Y eso, en algún lugar de mí, permanece intacto. No sé qué día es hoy, ni qué mes. A veces despierto pensando que mis hijos son niños otra vez, y busco sus mochilas para prepararles el almuerzo. Otras, creo que mi madre aún vive, y me está esperando para el té. Vivo entre recuerdos difusos y presencias fantasma, pero hay algo que no se va, el instinto de lo importante. A veces, aunque no entienda la escena, sé cuándo algo tiene valor, y hoy lo supe apenas crucé la puerta del restaurante. No pregunté por qué veníamos aquí. Tomás me dijo simplemente: «Hay una mesa reservada para ti». Me vestí con ayuda de Carolina. Escogieron mi vestido celeste, aquel que siempre me hizo sentir mujer, no paciente. Me peinaron con delicadeza, como si cada hebra importara. Me sentí liviana. No recordaba por qué, pero me sentí especial. Algo en el aire me decía que este momento era un regalo. El restaurante seguía igual. Las lámparas de cristal, el murmullo elegante, la música suave. Pero había algo distinto. La mesa del centro, siempre reservada para visitas importantes, estaba vacía. Al llegar, el maître se inclinó con respeto. «Bienvenida, señora Ferraz. Su mesa está lista». Esa frase encendió algo en mí. Ferraz. Ese nombre era mío, ¿verdad? Los tres estaban allí. Carolina, Tomás, Esteban. Me ofrecieron la silla principal, el lugar que nunca me daban. El lugar donde una vez dejé caer un tenedor y me reí para no llorar. Sentí las manos de Esteban sobre las mías. «Hoy vinimos a celebrar a mamá», dijo. «A la mujer que nos enseñó todo sin decir una palabra». No entendí cada palabra, pero sentí su calor. Y eso fue suficiente.
Durante la cena no hablé mucho. Observé, escuché. Me reí cuando ellos lo hicieron. Probé un postre que juraría haber creado yo misma en otra vida. Vi sus rostros sin máscaras, sin culpas. No eran perfectos, pero estaban ahí. Y eso, para una madre, es más que suficiente. No importaba lo que viniera mañana. Hoy estaban presentes. Al final, Francisco, el chef, salió de la cocina. Me trajo un pequeño libro de recetas encuadernado. Lo hicimos en su honor, con sus notas, sus platos, su firma. Lo abrí. Reconocí mi letra en la primera página. Aunque no entendí cada palabra, mis dedos supieron que eso era mío, mi legado. No en millones, sino en sazón, en huellas, en esencia. Carolina se inclinó hacia mí. Mamá, todo lo que hiciste, ya lo entendimos. No por el dinero, sino por el silencio. Sus ojos brillaban. Gracias por enseñarnos sin gritar, por protegernos sin decirlo. Yo asentí. No porque lo comprendiera del todo, sino porque mi alma sí lo entendía. Nos tomamos una foto. Ellos detrás de mí, sonriendo, apoyando las manos en mis hombros. Yo al frente, con el libro en las manos. Una imagen que algún día olvidaré, pero que quedará en algún lugar. Tal vez en un marco, tal vez en la memoria de ellos. Porque aunque la niebla me cubra, aún quedan rastros de luz. Esa noche, antes de dormir, supe que era la última reserva. No del restaurante, sino de mí. Lo último que podía dar antes de que la niebla ganara del todo. Pero me fui en paz. No porque ellos me entendieran por completo, sino porque ya no me miraban con vergüenza, sino con amor. Y eso vale más que cualquier herencia.